Bueno muchachos, en esta ocasión estas diapositivas se centrarán en la experimentación del movimiento rectilíneo uniforme, más que en sus generalidades o en los ejercicios, los cuales ya fueron explicados en el video que se encuentra antes de este apartado. En conclusión, nos centraremos en la experimentación. Vamos a centrarnos en lo que será el ejercicio práctico. Una persona vio un vehículo caminar en línea recta como está ahí, entonces por eso es un movimiento rectilíneo, y fue tomando los siguientes datos, ¿sí? En el tiempo cero y en el desplazamiento cero, eso quiere decir que tomó dos puntos de referencia desde el punto 0, 0. A los 2 segundos el vehículo estuvo a 30 metros de distancia, a 4 a 60, a 6 a 90 y a 8 a 120. Nuestra función es comprobar si este movimiento de este vehículo está cumpliendo la función de ser un movimiento rectilíneo uniforme o es otro tipo de movimiento, ¿sí? Para ello hay que tomar en cuenta que el desplazamiento siempre, como está marcado aquí, tiene una posición inicial y una posición final. Y el tiempo asimismo tiene que ser tomado desde el tiempo 1. Entonces iremos tomando todos los tiempos con una referencia desde el 0 a 0, que es nuestro punto de referencia. En este ejercicio, como podemos ver, como estamos avanzando, no existen negativos como está escrito aquí. Bueno, como podemos ver en la tabulación anterior, ¿sí? Se hizo y se formó esto de aquí en función del desplazamiento y el tiempo. Se fue uniendo los diferentes puntos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el punto a los 8 segundos de 120, que es el punto de intersección aquí. 8 segundos con 120. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, se formó esta línea recta. ¿Qué nos comprueba esta línea recta? Que al hacer la función del desplazamiento en función del tiempo, fuimos tomando los puntos que encontramos tabulados y se nos dio una pendiente y una recta como la que tenemos aquí. Aplicando lo que nosotros tenemos de matemáticas, esto es una ecuación proporcional o lineal, por eso es que acá les he puesto la fórmula de la pendiente, ¿sí? Y obviamente de B, eso ya ustedes lo saben, ¿sí? Si sacáramos la pendiente tomando dos puntos, como hacemos lo que ustedes conocen como Y menos Y inicial y X menos X inicial, se nos daría la velocidad, que en todos los puntos, no importa los puntos que yo coja de inicio con referente a cualquier otro punto, me va a dar una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Eso quiere decir que la velocidad es constante, no importa en el punto que yo tome de este movimiento. En conclusión, este movimiento que hemos experimentado con un cronómetro y una distancia nos ha permitido determinar que es constante, porque en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante y es una función del desplazamiento que está anotado en el eje de las y del tiempo que está anotado en el eje de las X. En el experimento que vimos antes, en la experiencia que analizamos antes, pusimos que no había negativos. Pero imaginemos que el tiempo hubiera avanzado, pero el desplazamiento hubiera sido hacia la izquierda. En conclusión, ¿sí? Puede avanzar un elemento y después retroceder. Como podemos ver, puede haber un reposo o un regreso. ¿Qué quiere decir? Que si usted ve una gráfica en la cual se mantiene en una línea recta, está dando un reposo. Está diciendo que se mantiene en ese punto durante algún tiempo. Y si es que la línea cambia de dirección, obviamente se nos está diciendo que estamos retornando. Ya vamos a ver eso en gráficos en las diapositivas de más adelante. Tomando en cuenta una retroalimentación y recapitulando lo que vimos, la velocidad
es uniforme y es en línea recta. Esas son las dos características principales del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces acá por eso tenemos que esta es la fórmula principal para encontrar cuánto yo avancé en determinado punto. ¿Qué quiere decir? Cuánto yo avancé será una función de la velocidad multiplicada por el tiempo, pero siempre tomando o restando de los puntos de referencia de donde yo partí. Vamos a suponer que yo no partí desde el punto de inicio, por eso esta fórmula, por ejemplo, yo partí desde el metro 5. Entonces, obviamente tengo que tomar en cuenta ese cambio de posición. Por eso esta fórmula es la que está más completa. Pero ¿de dónde se deriva? Que lo que yo me desplazo es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué estoy tomando la referencia inicial? Porque si es que yo no parto desde el tiempo 0, sino parto desde el tiempo 1 hasta el tiempo 4, ¿sí? O sea, pasaron del segundo 1 al segundo 4, solo han avanzado 3 segundos, ¿sí? Entonces, por eso hay que tomar en cuenta desde dónde yo parto o desde dónde yo salgo. Eso es muy importante, es el punto de referencia. A la misma situación podemos analizar en el desplazamiento. Si yo inicio en el metro 2 y llegué al metro 5, yo no inicié en el 00, sino empecé en el 2. Eso quiere decir que lo que yo avancé fueron 3, porque del 2 al 5 solo hay 3. ¿Qué hace la formulación que está ahí? 5 menos 2, 3. Siempre hay que tomar de dónde yo parto para poder medir cuánto yo avanzo o cuánto tiempo me tardo. En el gráfico que pudimos ver iba a la derecha. ¿Por qué? Porque estaba avanzando y el tiempo avanza hacia acá. Entonces un gráfico o una pendiente que vimos que sacamos que ahí era 15 metros sobre segundo, si es positiva, me está diciendo que está avanzando a la derecha y la velocidad es positiva. En cambio, si esa pendiente me da negativa, quiere decir que es un movimiento hacia la izquierda. Y obviamente no es que es diferente en el avance, pero está tomando una dirección contraria, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Bueno, acá ya podemos ver un análisis gráfico de lo que sucede. Acá ya quiero integrar no solo la tabla, sino también el gráfico. Como podemos ver, acá tenemos, ¿sí?, que a los 0 minutos no me he movido nada. Obviamente ese es el punto 00 de donde yo parto aquí, ¿sí? Entonces, luego a los 2 segundos yo ya estoy en el punto 40. Entonces, en el punto 40 estará por aquí más o menos. En el 2, en el punto 40. Entonces será este punto que yo estoy marcando aquí. En el punto o en el segundo 4 yo estaré en el punto 80. Entonces 80 y 4 flag. Justo encuentro este punto de aquí. Podemos ver si trazamos una marca punteada, ¿sí? Continuamos. Si tenemos, por ejemplo, a los 6 segundos, que está aquí, dice 120. Entonces 120, flag marcará por aquí. Más o menos será la marca, ¿sí? Lo que les quiero comprobar con este gráfico es que si metemos estos datos que tienen una velocidad constante, es MRU. ¿Por qué? Porque me va a dar esta recta. Si yo saco la pendiente de esto, me va a dar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser la constante de la línea, la dirección. ¿Qué me está marcando? En conclusión, la velocidad está en función del desplazamiento y del tiempo. Al hacer este gráfico, podemos darnos cuenta en un experimento que deberíamos hacer. Si vamos a un laboratorio, se nos va a hacer tomar estos tiempos que yo he estado estableciendo para que usted vaya encontrando esta gráfica, ¿sí? Entonces, al darnos una recta, lo que estamos comprobando es que la velocidad es una constante, ¿sí? Si cogemos este punto y sacamos la pendiente, nos va a dar el valor de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Si me dan un gráfico así, usted puede sacar la pendiente y puede encontrar la velocidad. Esa es la típica forma de interpretar un gráfico de velocidad.
en función del tiempo. No, este será desplazamiento en función del tiempo y la pendiente será la velocidad. Acá ya podemos ver la misma gráfica que teníamos hace un momento, sí, pero ya tomada desde el punto de vista de la pendiente, ¿no? Acá, obviamente, se coge 2 puntos de la recta, ¿sí? Y se saca la pendiente que es 20, ¿sí? ¿Ya? Si es que acá queremos, acá algo más avanzado y algo que tenga función con la trigonometría, sacamos el cateto adyacente, será el tiempo recorrido desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y si sacamos desde este punto de morado, la línea de morada será cuánto yo avancé. Como podemos ver, siempre tenemos que restar desde el punto de inicio, porque no siempre el punto de inicio será el punto 0, 0. En este caso sí es el punto 0, 0, pero vamos a imaginarnos que la recta no empezaba en el punto 0, sino en el 4, ¿sí? Y se me daba una gráfica así. Entonces, obviamente no empezaba en el punto 0, 0, sino en el punto 4. Entonces, por eso había que empezar desde el punto 4. Hay que tomar esto muy en cuenta. La mayoría de veces empieza desde el punto 0, 0, pero hay que tomar en cuenta esto. Por eso es que es X final menos el inicial, para ver cuánto avanzó. Tiempo inicial menos tiempo final menos tiempo inicial. Acá, por ejemplo, si yo quiero sacar el tiempo desde este punto hasta este punto, ¿sí? Será desde 12 menos 4. Entonces acá ha transferido o ha habido 8 segundos, ¿sí? Si es que yo quiero tomar desde este punto de aquí hasta este punto de acá, ¿cuánto? Yo empiezo o termino más bien 240 menos 80. Eso quiere decir 160. También podría sacar que el valor de la hipotenusa, que sería el mismo de la pendiente, que debe ser 20, cogiendo estos dos valores porque es un triángulo rectángulo, como podemos ver. Si cogemos el cateto 1, que vale en este caso 8, y el otro que vale 160, sacaremos la hipotenusa, que me dará el valor de esta línea de aquí. ¿Sí? El ángulo que está aquí es la tangente de la recta. Eso quiere decir 20. Si nosotros sacamos tangente del ángulo, es la pendiente, que en este caso va a ser, como podemos ver acá, me dice que es igual. No importa dónde usted coja punto inicial, punto final, por ejemplo, de este triángulo de aquí, seguirá siendo el mismo ángulo y obviamente será la misma pendiente. De eso yo saco que la velocidad es igual a una constante.